Bienvenidos a una nueva edición especial de Ver a su manera, que hoy se va a detener en analizar, desglosar, profundizar en varios conceptos que emitió Andrés Páez la semana pasada para Punto de Orden, que ha compartido en otros medios también, no fueron desarrollados con igual amplitud, y por la trascendencia que tienen y la relación con la coyuntura, quiero explorar, necesito explorar, debo explorar más a fondo, y ustedes entenderlos o rechazarlos, mejor. Pero permítanme brevemente recordarles primero, para quienes lo tengan muy claro en la memoria, quién es Andrés Páez y su trayectoria política muy dilatada de los últimos 30 años. La vida política de Andrés Páez ha estado marcada por sus duros pronunciamientos frente a temas controversiales. Desde el Parlamento ha impulsado la fiscalización, en algunos casos sin resultados concretos. De la Comisión de Archivo, Impunidad y Alcahuetería de la Asamblea Nacional. Durante los años del gobierno de Correa, Andrés Páez ha mantenido una abierta posición de rechazo a sus políticas. No ha sido ajeno a la crítica del propio mandatario. Se han enfrentado desde los micrófonos. Con un esquema de gobierno que ha derivado en el irrespeto. Mentiroso demente, además canalla. El que insulta, ¿no?, a la verdad, a la ética, es este pillastre de aquí. Correa llegó al punto de retar a puños al legislador en el 2015 por sus críticas a la compra de los helicópteros Drup. Sabe dónde encontrarme o diga dónde nos encontramos y arreglamos nuestro problema uno a uno, compañero. Que el presidente sepa que no le tenemos miedo. También lo acompaña el activista Fernando Villavicencio, conocido por sus denuncias de corrupción en contra del gobierno. Vera a su manera. De los aspectos que más se recuerdan en esa trayectoria de Andrés Páez, sin duda, es su actuación como legislador. Y en los peores tiempos, en los peores momentos para el país, el mejor para su carrera política, pero sobre todo el más útil para algo en lo cual ha sido un verdadero muro de contención. Ha tocado a veces solo hacer eso. Ya, el bloqueo a que el socialismo del siglo XXI se tome todo el país. He aquí una de sus intervenciones memorables en la Asamblea. Las víctimas en el Ecuador están en total indefensión. ¿En qué parte del planeta se puede concebir que el Estado ecuatoriano gaste por 300 abogados millones de dólares para que esos abogados defiendan solamente a los delincuentes? Y a las víctimas, señor presidente, nadie les defiende. Ahora el doctor Andino se hace el que se olvida lo que él dijo cuando yo era miembro de la Comisión de Justicia. Ahí dijeron, no podemos crear una defensoría paralela porque el Código Penal dice que el encargado de eso es la Fiscalía. Ya le voy a demostrar con la firma del doctor Andino ante el país, no ante este pleno donde las cosas no todas se saben, ante el país, lo que él firmó. Él firmó un documento que decía que le corresponde a la Fiscalía ejercer la defensa de las víctimas de la delincuencia. En los próximos 60 minutos vamos a hablar entonces con el doctor Andrés Páez Benalcázar sobre lo que es el Ecuador y sus dilemas. Nadie mejor, difícilmente más adecuado en esta circunstancia para analizar eso que nos agobia, pero que también nos debe esperanzar. Ya verán por qué. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Su manera. Un comunicador que desde
Desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos a esta emisión especial de Ver a su manera que desarrollamos desde el rooftop, desde el techo al tope, significaría la traducción del Hotel Le Parc, cuyas facilidades y gentilezas agradecemos notablemente en Quito para poder instalar esta unidad móvil. Y fue por la importancia de los temas y el invitado que ha tenido la gentileza de acudir varias veces a Guayaquil. Y esta vez tenía dificultades en hacerlo, por lo cual, si Mahoma no va a la montaña viene a Mahoma. Andrés Páez Benacasa tiene 129 años, 2 hijos, es ibarreño, abogado y doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica, licenciado en Sociología, con mención en Ciencias Políticas por la PUCE, tiene estudios de especialización en Derecho del Trabajo en la Universidad de Bolonia, Italia, en la Universidad de Sevilla, España. Fue viceprefecto de Pichincha del 98 al 2002, legislador en 2 periodos, 2003, 2007, 2013, 2017, presidente del desgraciadamente extinto partido Izquierda Democrática, que tras él no supieron mantener, candidato a la vicepresidencia de la República en el 2007 junto a Guillermo Lazo, a la alcaldía de Quito en el 2023, en la alianza Quito Vuelve, y profesor de Derecho Procesal del Trabajo en la Universidad Andina Simón Bolívar. Doctor, bienvenido. Gracias por su predisposición y su tiempo. Gracias, Carlos. Defina el momento actual del Ecuador. Una coyuntura llena de desafíos para el país, para el gobierno. Yo veo con mucha esperanza esta lucha contra los grupos criminales. Estoy muy complacido de la ayuda internacional que recibe el Ecuador. Creo que ese tipo de relaciones internacionales le favorecen al país porque es imposible luchar contra estos grupos con nuestra capacidad operativa. Se necesita de ese auxilio. Y me alegro de que estas operaciones estén arrojando resultados. Me alegro de ver a un ministro como Reinberg, que está dando la cara todo el tiempo, que está enfrentando el problema más agudo que tiene el país. Y que ojalá eso conduzca a que el gobierno comprenda que no basta con la lucha contra los criminales, que su mayor desafío en este momento es hacer que aterrice la gestión del Estado en las necesidades apremiantes de la gente, en la vida cotidiana de las personas, en el día a día. Ahí hay que llevar el gobierno. Qué bueno que ha empezado por ahí, porque el presidente dijo en la entrevista el viernes pasado, él reconoció lo primero que usted dice, que no basta acabar con los sicarios, que hay que acabar con los padrinos políticos que tienen, con las estructuras financieras que los alimentan. Pero cuando le averiguaba yo de cosas concretas para el famoso recomposición del tejido social, y le tocaba de medicinas, por ejemplo, que era un tema fundamental, él decía que de nada sirve lo que están haciendo, según el 72% de abastecimiento en hospitales, según mis datos 54%, si no cambian el sistema. Y que están metidos en eso, y por eso la transición y el trancón en el que están, con graves repercusiones políticas. La gente no entiende y no siente todavía que quieren ir con una visión estructural. A la vicepresidenta le decía hace 2 semanas, ¿y quién les encargó a ustedes un cambio estructural, por Dios? Que no hayan que hayan operaciones urgentes y no se mueva la gente, y que hayan medicinas lo primero que quieren. ¿Está el gobierno en condiciones de aceptar ese reto que se ha impuesto? El sistema lo quieren cambiar, un cambio estructural, con lo que tienen sin ministro de salud en 5 veces. Lo que el gobierno tiene que hacer es entender que el valor predominante de la gestión en este momento es el sentido común. ¿Cuál es el sentido común? La gente no entiende los temas estructurales, del tamaño de la deuda, la polución, el medio ambiente. No le importa a la gente eso. Su día a día para la gente es que mis hijos puedan estudiar en la universidad, para que no tengan que ser tan pobres como yo. Que si voy a un hospital, mi hijo, mi hermano, mi mujer, mi suegra o mi cuñado o mi amigo tengan un desinflamante, un mejoral y un médico que le suture la herida.
La gente lo que quiere es que no le roben en la parada de bus el celular que tanto le ha costado y que todavía está pagando en cuotas. Ese es el sentido común del poder. Llevar el poder a lo cotidiano de las personas. Más cierto no puede ser. Como usted tampoco negará que no es cierto que por haberse ocupado de eso los gobiernos, para terminar su periodo, para lograr estabilidad y gobernabilidad, se agotaron en el corto plazo y nunca fueron al corto plazo que nos prometieron y jamás abordaron, por lo cual los gobiernos se convierten cíclicamente en la repetición del sentido común, de atender lo urgente y postergar, postergar, postergar lo importante. ¿Vale la pena? Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero a mí me parece que lo más importante es esto. Los presidentes son elegidos no para quedar bien ni para ser populares. Son elegidos para hacer lo que tienen que hacer a cualquier costo. Porque ya el hecho de estar en el solio presidencial es suficiente para olvidarse de cualquier otra cosa. Con eso es suficiente para morir tranquilos, pero también con la conciencia en paz, pues de haber hecho las cosas correctas y que la gente, pasado el tiempo, porque solo el tiempo perfila las obras de los hombres, que la gente pasado el tiempo diga, bueno, ahora que le regresamos a ver a este hombre, hizo las cosas bien. Ya verán ustedes que no me equivoqué al venir a Quito a explorar a fondo mucho el pensamiento de Andrés Páez y valorar lo que ya tiene y de lo cual antes carecía, cosa que solo le da la experiencia, los golpes, los resbalones, los triunfos, los años, sabiduría y sobre todo generosidad para compartirla, para comunicarla, sin pretensión de que lo llamen para nada, lo nombren a ninguna cosa, para que algo se saque de esa trayectoria política tan productiva y tan sufrida. No me equivoqué, y que hemos comenzado. Permítanme antes recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Estamos también en Extreme, que es canal 15 de Vito TVO. Si prefieren, es de alta definición 709. En DirecTV, el canal 194, corresponde a Manavisión. En RTU estamos en esas dos cableras y todas las demás del país. Le comentaba el doctor Páez que el promedio de hogares conectados en esas cableras son 40,000 cada noche. 10,000 más se unen aproximadamente promedios. En radio, 101.3 FM Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. 89.3 FM Candela, con K, para Manabí. Igual frecuencia, La Bonita del centro del país. Desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Ahora, lo grave y lo interesante es que en esta circunstancia que Andrés Páez acaba de describir, a su juicio, la Corte Constitucional es un peligro para la nación, para la nacionalidad, para el Estado de Derecho, no solo para el gobierno. Aquí explica por qué. La Corte Constitucional lo que representa en el fondo es un peligro para la nacionalidad, es decir, para el Ecuador como nación, representa un peligro para el Estado de Derecho, representa un peligro para el gobierno y es evidentemente un órgano que ha venido actuando de una forma arbitraria, provocando todas estas reformas. Ojo con lo siguiente. El siguiente paso es meterse con los niños de 6 años de edad, pero ya se metieron con los adolescentes y seguirán metiéndose con la familia. ¿Por qué? Porque el plan de ellos para la destrucción de Occidente es la destrucción de la familia. No hay derecho que el Ecuador esté sometido a la dictadura de 9 personas que hacen lo que les da la gana, porque la Corte Constitucional resulta que no es objeto de ningún tipo de fiscalización y que se ha convertido en un baluarte, en un fortín de las propuestas del correísmo. Ellos tienen un plan muy claro. La Corte Constitucional va tras Daniel Noboa. Si notan el explosivo que significan esas declaraciones, ¿no? No está exagerando usted, no está dramatizando. No, de ninguna manera. Demuestre que no. Lo que pasó con Guillermo Lazo. En 48 horas
menos de 48 horas tenían un informe de 170 páginas, que es imposible que lo hayan hecho en un día y medio. Lo tenían listo, porque ellos estaban en el plan para tumbarle a Lazo. Y se permiten, según ustedes, las libertades porque no tienen nadie ante quien responder. No tienen ningún mecanismo de autodepuración, de autocontrol. Nadie les dice nada, hacen lo que les da la gana. Y en sus reuniones se solazan de que ellos pueden hacer lo que les da la gana. Se autocalifican como el verdadero poder. ¿Cómo saben ustedes eso? Porque hay personas que les han escuchado y que me lo cuentan. A ese extremo. A ese extremo. Esta gente vive de una soberbia insospechada. Y el problema es que ellos se están prestando a un plan que es funesto para el país. Usted dice que parte por destrozar el concepto de familia que tenemos. Claro, porque es el núcleo fundamental de la sociedad, pues, y ese es el objetivo del radicalismo del Islam, ¿no? De estos califatos terroristas como Irán y todos sus aliados, y lo que buscan es la destrucción de Occidente, y nosotros somos Occidente. Oiga, doctor Páez, pero en eso anda Europa primero, y le voy a poner un ejemplo más cercano. En eso anda el partido del cual era fraterno, la izquierda democrática, que usted lideró tanto tiempo. Sí, claro. En eso anda el Partido Socialista Obrero Español. Sí, claro, porque ¿Cuál es el problema? porque se les extravió la brújula y porque ellos no están entendiendo lo que significa posturas de cambio social confundiendo con posturas de eliminación. ¿O fue usted el de que se quedó en el Occidente. pasado, en la tradición? Prefiero que me digan así, pero lo que yo sí digo es que estoy claro y consciente de que es necesario defender el hemisferio, nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra forma de ser y la familia ecuatoriana en sus diferentes manifestaciones. A largo plazo ya sabemos cuáles son las opciones, que la Corte Constitucional responda políticamente eventualmente a la Asamblea o alguien, que se forme una sala constitucional más bien en la Corte Nacional y desaparezca la Corte Constitucional. A largo plazo que se cambie la Constitución, a largo plazo. Corto plazo, ¿qué hacemos con esta amenaza? Bueno, hay que combinar dos cosas. Por un lado, el gobierno no puede darse por derrotado para siempre después de la consulta popular, porque eso es parte de la política, pues. O sea, hay que sacudirse y decir, volvemos a pelear, la política es lucha, es combate. Entonces el gobierno tiene que volver a enfocar los problemas de fondo y uno de esos es la Corte Constitucional como un enemigo inminente que está ahí. Ok. Entonces, una reforma parcial y profunda sobre el tema de la Corte Constitucional y yo me adelanto a decir, cuando eso esté planteado, convocaremos a una gran movilización porque no pueden imponerse 9 personas sobre la voluntad de 18 millones de ecuatorianos. Y el doctor Páez en esas declaraciones que reseñamos también, entre lo mucho que hay que rescatar, repetir, interiorizar, examinar, recordó un poco la génesis de esto, los antecedentes de eso. Y él habló de que mucho tiene que ver con el Código de la Democracia, que fortalece un partido único, a propósito de que se le consultaba sobre si la suspensión de la Revolución Ciudadana es una cosa democrática, viable o no. Todo el código de la democracia está ensamblado de tal manera de favorecer los intereses del partido único y de tener un partido único, pero con un ropaje jurídico que le haga aparentar una cosa distinta. Entonces, con esta norma, el fiscal general presenta una denuncia y le dice al Tribunal Contencioso Electoral, estamos investigando al Movimiento Revolución Ciudadana. ¿Por qué? Porque uno de sus miembros, uno de los integrantes de su cúpula, uno que ha sido mano derecha de Correa, uno que ha sido fundador del correísmo, uno que ha sido miembro del Buró Nacional del Correísmo, que se llama Santiago Díaz y que está preso por violación y que como una vez apresado le dieron la espalda, entonces él en venganza decidió hablar los secretos de la Revolución Ciudadana. Y ahí nos contó que él traía dinero desde Venezuela para entregarle al correísmo. Hemos abierto una investigación, que es una investigación por lavado de activos. Por lo tanto, haciendo uso de esa norma, pido a ustedes que suspendan a la organización. Dos precisiones ahí, doctor Páez. Una, si usted mismo destaca que por venganza Santiago Díaz Asquet dice lo que se ha trascendido y revelado,
¿Cómo tomarlo en serio? ¿Cómo podemos creerlo? Santiago Díaz sufrió la incautación de 9 teléfonos. Y ahí hay la más variada información que 9, uno puede imaginar. 9 teléfonos. Sí, sí, sí. ¿Ya? Eso salió en las noticias. No estaba al inclusive. tanto el número. Y en esos teléfonos él ha tenido la prolijidad de guardar unas páginas de Excel, en donde incluso se establece la distribución del dinero sucio a diferentes personajes, no solo del correísmo, sino también a los enemigos del correísmo y a los candidatos que podían chimbar en algunas elecciones. Entonces, ese material está siendo periciado por la Fiscalía y va a ser utilizado. Es que no hemos visto ni el 5% de lo que tiene Díaz en sus teléfonos. ¿Cómo sabe Ojo, usted? porque en esa cantidad de información hay un montón de cosas que están por salir y todavía no se conoce el contenido de los teléfonos de Glass, que son 2, un iPad y una computadora tampoco, eso todavía está en camino, y del teléfono de Verduga hay un pedacito nomás, pero ya vienen otros. Por eso Verduga ya salió a decir que me han cambiado, que me han roto la cara de custodia. porque sabe lo que está ahí. Ok. Y porque además, al interior de estos grupos que tienen una lógica mafiosa de funcionamiento, saben que el que abre la boca, tarde o temprano la paga. Y la otra pregunta ahí es, ¿por qué con esos antecedentes usted no desconoce que el correísmo sigue siendo una fuerza política importante? ¿Por qué mantiene un voto cautivo que fluctúa entre 25 y 30%? Porque sus resortes se mantienen desde el año 2006 invariables. ¿Qué son sus resortes? Los resortes, fundamentalmente 3. Y mucha gente me critica por eso, pero estoy dispuesto a sustentarlo. La envidia, el odio y el resentimiento social. Wow. Porque es un grupo político, Claro. ¿no? En donde la envidia contra el que progresa, el que se compra un nuevo carrito, el que abre un negocio, es la gente que dicen hay que rayarle el carro, hay que joderlo. No importa que a mí me vaya mal, lo que no quiero es que a él le vaya bien. Exactamente, eso es producto del resentimiento que hay en vastos sectores populares manipulados, desengañados, que siguen la pobreza. No quieren ya pobreza, sino desquite. Mira, yo soy pobre, voy a morir pobre. Equivocadamente dicen así. Pero que se jodan ellos. Exactamente. ¿No es cierto? Miguel de Unamuno decía, la envidia es una íntima gangrena. Y eso es lo que mueve a esta gente que le pone mañana un ladrillo de candidato y seguirá votando, porque Correa representa la expresión de lo más nocivo, de lo más peligroso de la sociedad, que son estos sentimientos que confrontan, que inoculan odio en los tejidos sociales. Pregunta personal, rápida e íntima. ¿Cómo ha hecho usted, a pesar de todo ese odio, persecución, calumnia, etcétera, con usted, para no verse imbuido de lo mismo, para no convertirse en un revanchista, en un vengador, en un odiador, en un hombre que busca el desquite, sino la claridad? ¿Cómo ha hecho eso? Refugiarme en el estudio de la historia del Ecuador para descubrir que somos un país que tiene una grandeza muy superior a las pasiones humanas. Con más de eso seguimos ya mismo, porque Andrés Páez nos hablará de 2 cosas, o yo le preguntaré adicionales. Lo que él dijo y recordó cuando evocó cuál es el origen de esto, que fue la disolución del Congreso, que parió luego una ley de partidos, etcétera. Y tocamos a continuación de eso algo que a él le preocupa como hombre que vive en Quito, aunque no es quiteño, y en Pichincha, el abandono en que están la ciudad y la provincia. Por 20 años ya, la opinión, las iniciativas y la valentía de Andrés Páez Benalcázar resultaron un muro de contención ante los avances dictatoriales del socialismo del siglo XXI, a un alto costo personal, aunque bajo rédito político. No es el único ni será el último. Faltan más jóvenes como él para consolidar una verdadera democracia. Vera a su manera, crítico e independiente. Seguimos con esta edición especial de Ver a su manera, grabada desde el rooftop del Hotel de Park, cuyas facilidades agradecemos. Permítanme recordarles que el reprise del programa es por OnePlus, canal 14, el mismo número en las 4 cableras que lo reproducen al día siguiente a partir de las 6 de la mañana. Extreme, CNT, Claro TV y NetLife. En Zapping somos en cambio canal 121.
El canal digital de YouTube Ecuador en Vivo TV, que antes era periódico, lo sube apenas termine el programa. En Imbabura, la tierra de Andrés Páez y Carchi, Alborada 90.3 FM, pone otro reprise al día siguiente, pero a partir de las 6:30. Y desde hace un par de meses Ecotel nos reproduce en Loja para sus medios convencionales y sus plataformas digitales también. Recordaba Andrés Páez, retrospectivamente viendo la historia que él dice que está retomando para entender y creer más en este país, como mucho de la crisis actual tiene un origen cercano, aunque remoto, en la forma en que se disolvió el Congreso en el 2007. Disolvieron el Congreso el 27 de noviembre del 2007 y luego crearon el Congresillo pasada la Constituyente para impedir que el Congreso regrese a sus funciones. Este Congresillo dicta esta que es la ley de partidos, elecciones y gasto electoral, que le llaman el Código de la Democracia. Y ahí ponen una disposición que dice: el Tribunal Contencioso Electoral podrá suspender a una organización política por las siguientes razones. Numeral 4. Si es que a pedido del fiscal general se solicita su suspensión durante una investigación por lavado de activos. Eso es lo que efectivamente ha hecho. Ahora bien, ¿por qué esa norma está en el Código de la Democracia expedido por el correísmo en el año 2009? Está ahí porque a su autor, Virgilio Hernández, y Augusto Barrera, que son los que escribieron el Código de la Democracia, ellos pensaron que ponían ese articulito por si acaso tengan que usarlo en un momento determinado para destruir a otra organización política que se les meta en el camino. Qué curioso, ¿no? Así mismo fue. Le salió el tiro por la Sí, culata. claro, ahora tienen que probar de su propia medicina. ¿Por qué le hicieron eso? culpan a Porque Noboa? venían para 20 años, venían para 40 años. Sí, claro, y la Constitución para 300 años, según el Corcho Cordero. No es culpa de Noboa, sino del CTE, O sea, TCE, Tribunal Contencioso Electoral. la ley se dicta el 27 de abril del año 2009. ¿Qué tiene que ver en eso Noboa? Nada. El fiscal es el que solicita la suspensión de la Revolución Ciudadana. No es Noboa, es el fiscal general. El que dispone la suspensión es un juez del Tribunal Contencioso Electoral. No es Noboa. Pero estamos en el país en el que nos encanta encasillar a un culpable. Y esa es una mala costumbre que tenemos desde el año 2007 para acá. Ajá. Entonces resulta de que el correísmo, porque hay que descifrar el correísmo, ellos nunca han sido, dicen, no, culpables de nada. Ellos dicen, nunca, no tienen ninguna responsabilidad de nada. Así se pasaron 10 años. ¿Quiénes son los responsables? La partidocracia, los periodistas, los pelucones, la oligarquía. Ellos eran los culpables, ellos no. Y resulta que ahora vemos que ellos eran los culpables. Y ahora que siguen siendo culpables, incluso de tener que probar de su propia medicina, se hallan otro culpable, que es el presidente de la República. Por favor, ya estamos grandecitos para que no piensen que nos vamos a tragar una rueda de molino. Más claro, difícilmente. Ya ustedes verán si comparten o no la claridad de Andrés Páez, pero no deja de decirlo con punto y coma. Ahora, en esa declaración extensa para Radio Centro, él se refirió también a lo que lo agobia ahora porque vive en la capital. Él cree que los quiteños y los pichichanos estamos o están muy preocupados porque lo que caracteriza a la gestión en estas dos jurisdicciones es el abandono. Los quiteños y pichinchanos estamos muy ilusionados de poder volver a tener autoridades por fin, porque la provincia está abandonada. Aquí la prefectura ha estado dedicada únicamente al trabajo político por la Revolución Ciudadana, nada más. Para eso ha servido la prefectura, porque de ahí los proyectos concretos de la prefectura, fueron uno que otro por ahí, pues porque no les toca más que hacerlos, pero básicamente ha sido una entidad volcada a la política. Y del municipio de Quito, pues la decepción es muy grande en la capital.
porque no se ha cumplido con un rol que hubiera sido fundamental, como por ejemplo temas de alta sensibilidad, proteger al centro histórico que está destruido y abandonado. El patrimonio histórico de Quito en estos casi 4 años se ha perdido en varios sitios de la ciudad. Hay un desorden total, el tráfico es un caos, no hay ninguna obra emblemática, los servicios de salud del municipio son un desastre, no hay autoridades en Quito. Entonces eso nos ilusiona de que ahora vamos a tener la posibilidad de elegir a autoridades para la alcaldía y la prefectura. Y obviamente eso necesita de un acuerdo político de varios actores para poder tener una candidatura poderosa que pueda derrotar al correísmo, porque miren, el correísmo con la lista 5 o con la lista X o con la lista de reto, que no sé ni el número, o con cualquier otra lista, el correísmo hay que reconocer que es una fuerza electoral importante. Se los dije antes, porque lo referí, lo ven ahora. Y de ahí quiero partir. Nos lo advirtieron felizmente a tiempo en la segunda vuelta en que Noboa le ganó a Luisa González. Y recuerdo que uno de los que más dramáticamente lo hizo en el país fue Andrés Páez, respecto a la necesidad de converger en una iniciativa, aunque no se pudo en candidaturas. Y en esa época, Pacho Santos, Enrique Santos, ex vicepresidente colombiano, nos dijo acá también. Ahora, el dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Cómo poner en marcha una plataforma responsable de unidad que usted está reclamando ahí cuando vemos hoy ya que Juan Esteban Guarderas, tipo muy valioso, lanza su candidatura, precandidatura a la alcaldía de Quito, acompañado de 4 gatos, que no menosprecio, sino nada representativos, de una generación que no es la suya, no lo veo rodeado de jóvenes, no veo ni siquiera un lema, una pancarta. ¿Qué es esta vaina? O sea, voy a jugar ahora a la alcaldía para perder, no importa, dividir, ¿qué importa? Y dejar posicionada mi expectativa y mis ideas a futuro. No necesitamos un tipo tan valioso y tan valiente como él para eso. ¿Cuál es la salida? Quito, Pichincha, las ciudades del país necesitan un acto de generosidad de su gente. El fraccionamiento siempre va a hacer que con este sistema electoral ganen los candidatos de 17, 18, 20%. Exacto. Ciudades de más de 500,000 habitantes deberían tener segunda vuelta. Esa es una reforma importantísima. Ya, a futuro. Ahora, acto de generosidad, ¿cómo lo inducimos? Bueno, primero diciéndole a la gente que gracias por el voluntarismo, pero que en este momento no es necesario. Hay que tener frialdad y ver las cifras. ¿Quién puede derrotar al correísmo? Seguramente no será un sujeto que venga con los cantos de ángeles y arcángeles, con alas, con aureola. Será una persona, un ser humano con defectos, con virtudes, con pasado, como todas las personas. Pero probablemente sea quien pueda abrir el camino para terminar de liquidar esto que es un peligro para la sociedad y que es un azote para Quito y para las ciudades que han sido administradas por esta gente inepta que ha convertido a municipios y consejos provinciales en agencias de empleo, donde los vagos desempleados ahora están haciendo consultorías en el municipio de Quito y tenemos que pagarles para que escriban pendejadas. Entonces, yo sí creo que más allá del voluntarismo de la gente decir, yo me creo capaz, hay que esperar y decir, bueno, pongamos 20 nombres, midamos, y una vez que midamos, entonces pongámonos a trabajar para tener una candidatura sólida, contundente, que realmente pueda derrotar a esto que es el mal personificado, pues. Propuesta concreta. Comencemos por ahí. ¿Y sabe qué? Solo sobre ese tema, con la experiencia que usted tiene de política y de vivir en Quito, solo sobre ese tema, sobre cómo desarrollar ese tema. Es muy fácil proponerlo, es muy difícil articularlo, muy sencillo. Es decir, organizarlo, coordinarlo, todo es articular, concretarlo. Ya hay que desarrollar, porque esta es la coyuntura última y única para Quito, a quien sigo queriendo tanto por mis 33 años aquí, como por todo lo que me enseñó y aprendí. Cuando volvamos, exploraremos otros 2 aspectos del pensamiento de Andrés Páez. Él se refiere mucho a los temas de cómo estamos combatiendo la inseguridad. Y luego, después, entra en algo global. Su visión también abarca eso. El rol que Donald Trump está cumpliendo en el planeta.
Por 20 años ya, la opinión, las iniciativas y la valentía de Andrés Páez Benalcázar resultaron un muro de contención ante los avances dictatoriales del socialismo del siglo XXI, a un alto costo personal, aunque bajo rédito político. No es el único ni será el último. Faltan más jóvenes como él para consolidar una verdadera democracia. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos desde el rooftop del Hotel de Parque en Quito en una edición especial de Ver a su manera con Andrés Páez Benalcázar, explorando, desagregando, cuestionando, desarrollando ideas que recién ha vertido muy importantes y que no pueden quedarse en que una sola vez se las escuche. Hay que machacar, reiterar, aprender, explorar, dudar, criticar, todo. Por el acervo de experiencia que tienen, sobre todo por la utilidad que pueden tener, si las entendemos bien, más allá de, nos dijo Andrés Páez. Si superamos el complejo, la envidia, la maledicencia. Les quiero recordar que en Estados Unidos Macro Digital nos pone en cerca de 15,000 hogares ecuatorianos, gracias a que la mayoría de sus suscriptores de esta cablera son ecuatorianos, pero también lo hace en España por Hispasat, en Ecuador en 23 de 24 provincias, en una cablera de Colombia, en otra de Perú. Allá es Zapping, en ese caso canal 129 o 152. En total, 5 países de América Latina y 148 cableras allí. Miren lo que dijo el doctor Páez cuando le averiguaron sobre la acción de Fuerzas Armadas y Policía ante el embate de la inseguridad. Aplaudo a nuestras Fuerzas Armadas gloriosas y a nuestra gloriosa Policía Nacional también, porque están exponiendo la vida de sus efectivos en esta lucha contra grupos criminales armados hasta los dientes y que tienen además auspiciantes políticos muy poderosos como el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y el chavismo en general, que por cierto está enraizado en el Ecuador a través del correísmo, que actúan como brazos políticos y organizaciones criminales. Pero el tema de fondo es entender que el presidente Noboa llega al poder y se topa con un país descalabrado, desarticulado, tomado por los grupos criminales y tiene que iniciar de cero prácticamente un trabajo para poder ir combatiendo a estos grupos y ahora con la ayuda de los Estados Unidos reforzar las operaciones militares y policiales en contra de estos grupos. Aquello está en curso. La semana actual y la anterior con el toque de queda ha tenido progresos coyunturales significativos, pero ¿cómo hacer para que los Estados Unidos concreten más en los hechos lo que dicen las palabras, que somos su aliado estratégico? Y sin embargo, no emprenden algo tan agresivo y completo como lo que hicieron con Uribe, que comenzó con Pastrana, el Plan Colombia de 10,000 millones de dólares de soporte a todas las operaciones que aparte logísticamente hicieron. ¿No le parece a usted que los Estados Unidos nos están tratando, voy a usar una palabra, con una forma muy cicatera? Y yo le decía al presidente el viernes pasado, refiriéndome a 2 aportes concretos, un C-130, que nos tocó pagar 12, 15 millones de dólares, y una lancha guardacostas, que son puchuelas. Hay que darle señales a los Estados Unidos también. Eso es lo que hizo el presidente Uribe. Por ejemplo, si aquí los militares y policías arriesgan su vida todos los días para combatir estos grupos criminales y van a dar en manos de ciertos jueces y fiscales, no todos, porque hay gente muy honorable como jueces y fiscales, puedo dar los nombres. Dele. Menciona unos cuantos, menciona. Qué bueno, porque los malos se mencionan siempre. Los que se le venga, su top of mind. La doctora Jimena Moina, fiscal, la doctora María de los Ángeles Montalvo, juez, podría dar muchos. Qué bueno. Okay. Y creo que hay que destacar a esas sí, hay que reivindicarlos. ¿No es cierto? Pero cuando uno conversa con ellos, dice, si no podemos hacer nada con este código penal. Entonces, ahí digo, ¿no es cierto? Demos una señal, pues, señores de la Asamblea Nacional. Ya, pues, ya tenemos el día del tamarindo, del aguacate, del ceviche, del ají con mote, ya, pues. Ok. O sea,
¿Hasta cuándo tenemos que esperar para que se sienten una semana de lunes a domingo, hagan 20 reformas con la oposición de los enemigos del país y que pase al ejecútese y el presidente en acto público ponga el ejecútese de esa ley y cambiemos de ese código penal que es expresión del neoconstitucionalismo fascista, pongamos un freno a tanta prebenda y que les demos protecciones a quienes arriesgan su vida por nosotros? Deme 2 o 3 ejemplos de cómo esas reformas podrían no cambiar la situación, por lo menos ayudar a revertirla, sí. Limitar, ¿Qué piensa usted? Limitar lo de las medidas sustitutivas, pues. Una. No pueden haber medidas sustitutivas. 2, introducir que una persona que ataca a otra con un puñal, con una pistola, tiene que ser juzgada por intento de homicidio. Pues, 2, correcto. ¿no es cierto? 3, lo de la reincidencia. No tiene que ser el mismo delito cometido en una ocasión anterior, sino cualquier otro delito para que haya reincidencia. 4. El tema del procedimiento abreviado. Perfecto, que haya procedimiento abreviado, pero primero resarcir a la víctima. 4 cosas sencillitas que todo el mundo va a aplaudir. Señores de la Asamblea, por favor, si la gente les va a aplaudir de pie. Desde los correístas que seguirán votando por la lista 5, si a ellos también les jode la delincuencia, pues. Ahora, Por favor, señores de la Asamblea, es un acto de sentido común. Reformen el Código Penal. ahora recuerdo también que yo en una entrevista anterior con Andrés Páez en los estudios de Ecuador en Vivo, hice un compromiso para solo sobre este tema, y ahora me lo recuerda, solo sobre esas 20 reformas. ¿Por qué tiene 20? Las escritos son solo 15, ese es el número prioritario. Interesante, irlas desarrollando una por una, a pesar de que su especialidad no es lo penal, sino principalmente lo laboral. Cuando volvamos, la visión ecuménica de Andrés Páez. ¿Cómo ve él el rol de Trump en el planeta? ¿Y por qué considera que más allá de lo polémico, vaivén, ocasional, crítico, áspero, duro, está siendo positivo? Por 20 años ya, la opinión, las iniciativas y la valentía de Andrés Páez Benalcázar resultaron un muro de contención ante los avances dictatoriales del socialismo del siglo XXI, a un alto costo personal, aunque bajo rédito político. No es el único ni será el último. Faltan más jóvenes como él para consolidar una verdadera democracia. Vera a su manera, crítico e independiente. Permítame recordarles que el canal 24/7 sube este programa o lo emite, depende de los mecanismos, lo cuelga, dicen ahora también, 1 hora antes de su hora oficial, es decir, ellos lo hacen a las 21 horas. Ecotel también en Loja, pero a las 21:30. En todos los números que ven en sus aplicaciones o en sus pantallas de televisión, según el medio por el cual nos sigan. Y esta vez no grabamos en el estudio de podcast de Radio Centro, sino en el rooftop del Hotel de Park en Quito, cuyas facilidades agradecemos. Y por cierto, desconocida para mí. El Hotel de Park era un edificio de 7 pisos, que es lo que se ve en la fachada. Como es un terreno en L, han hecho uno de 19 atrás. Se los recomiendo. Vengan a explorar por lo menos. Así se expresó en esta célebre declaración que ha emitido recién, histórica, por los hitos que marca Andrés Páez, sobre Donald Trump. El gobierno del presidente Donald Trump se ha puesto a la vanguardia, al frente de la defensa de Occidente. Y eso nos involucra, porque la defensa de Occidente es la defensa de nuestra nación, de nuestra identidad, cultura, tradiciones, de nuestro pueblo, de nuestra región, de nuestro hemisferio. Y cuando hay una defensa de Occidente, con el presidente Trump a la cabeza, acabando con un califato terrorista como el de Irán, acabando con una dictadura también terrorista como la de Maduro, y apoyando estos esfuerzos de lucha contra los grupos de crimen que operan en la región, creo que nosotros le debemos un agradecimiento también al gobierno de los Estados Unidos. Y eso no significa
que ya mañana salgan, ya saben, ¿no? Esos revolucionarios de cafetín, los yanquis, los pro-yanquis. Pero si les encanta ir a hacer compras en Miami, pues. Si les tengo las fotos comprando en Miami, les tengo las fotos a todos ustedes en Orlando tomándose fotos con Mickey Mouse. ¿Qué hablan de yanquis? Más bien agradezcan al gobierno de Estados Unidos que nos está ayudando en esta lucha. Ahora, ¿Trump está acabando con la dictadura de Irán o solo la está debilitando? ¿Trump acabó con la dictadura de Maduro o solo puso un régimen de transición suave para beneficiarse de lo que más le urge, inversiones, negocios y petróleo? Trump está cercando a la dictadura cubana, pero para poner, algún rato había dicho, me gustaría tener decisión en quién sucede. Es decir, Trump está retornando a un mundo por lo menos bipolar cuando era tripolar, o al imperialismo. Y nosotros, como estamos en el sistema occidental, no nos queda más que alinearnos al imperialismo. Ya mismo le acusan a Trump del neocolonialismo. Esa es la próxima acusación contra Trump. Pero en el fondo lo que está haciendo es defendiendo Occidente, más allá de la forma en que lo haga, porque no les está aplicando muerte súbita, sino una muerte prolongada a estas dictaduras. Lo que en el fondo Trump está es también a la par creando conciencia en el mundo de lo importante que es la defensa de Occidente, descuidada por varios gobiernos de Europa Occidental, al punto de que ya tienen ciudades tomadas por el islamismo radical, que ahora está imponiendo sus reglas religiosas y políticas, porque el Islam tiene reglas religiosas y tiene reglas políticas, que es una cosa que aquí se confunde. París, por ejemplo. ¿No? París. Y Nueva York eligió un alcalde y Londres. Musulmán. Y los municipios que están en el entorno de Londres. Y la penetración musulmana en Bélgica. ¿Y qué es lo malo de la cultura musulmana? O sea, yo la respeto. Pero en lo que no puedo coincidir es que nos pretendan imponer sus creencias religiosas y su visión política, sabiendo todos de que ellos piensan que Occidente es un enemigo de sus creencias y que por lo tanto hay que destruirlo. Frente a esa presión, ¿cómo debe manejarse el Ecuador? Ya dijo también Novoa en esa entrevista el viernes que he citado varias veces, que el precio del alineamiento con los Estados Unidos no puede ser que nosotros nos desentendamos de nuestro segundo socio comercial con China, que él planea, si se quiere, una política equilibrada, balanceada por lo menos, sin dejar el multilateralismo en ciertos casos y en otro el bilateralismo. ¿Es posible esa línea complicada que se ha impuesto el Ecuador? Tiene que ser de equilibrista, porque esa es la situación que tiene. Mi abuelito decía, hay que trabajar con lo que da la tierra. Ajá. Y esa es la situación del presidente Noboa. Y creo que los ecuatorianos debemos ser generosos y dejar de ser tan pesimistas, tan cuestionadores, tan reprochadores, porque somos expertos en criticar. Pero si nos pusiéramos en los zapatos de una persona que está arriesgando su familia, su emporio financiero y empresarial, su integridad, su tranquilidad, si nos pusiéramos en esos zapatos, probablemente veríamos la vida de manera distinta. Y si algo yo pudiera decirle, porque no le conozco al presidente, pero si algo yo pudiera decirle. No se han tratado. Yo nunca he tratado con él. ¿No han hablado telefónicamente? Nunca. Qué bueno. Nunca. Si es que yo pudiera decirle algo, sería recordarle una frase de Jorge Luis Borges que le dijo al presidente Raúl Alfonsín: gracias, señor presidente, por devolvernos el deber de la esperanza. Si algo pudiera yo decirle a Daniel, es que haga las cosas para que sea digno de una frase como esa. Un par de puntualizaciones sobre este tema internacional los haremos al volver e incidiré en una cosa que ha permanentemente seguido, también monitoreado, diría que a su manera fiscalizado, Andrés Páez, que no haya impunidad en el asesinato de Fernando Villavicencio. Por 20 años ya, la opinión, las iniciativas y la valentía de Andrés Páez Benalcázar resultaron un muro de contención ante los avances dictatoriales del socialismo del siglo XXI, a un alto costo personal, aunque bajo rédito político. No es el único ni será el último. Faltan más jóvenes como él
para consolidar una verdadera democracia. Vera a su manera, crítico e independiente. Al final de esta entrevista con Andrés Páez, en la cual, como les decía, me quedan dos puntos pendientes del tema internacional que hablamos antes. El uno es la transición que se está dando en Venezuela. No es demasiado lenta, no se ha vuelto demasiado sospechosa. Creo que es una transición necesaria porque el chavismo está tan enraizado en la estructura administrativa de Venezuela que demolerlo de un solo tajo implicaría el riesgo de una guerra civil. Hay colectivos armados que tienen 7 millones de armas en sus manos. Wow. Eso podría provocar una gran tragedia. Los Estados Unidos jamás darán una puntada sin dedal. Ellos tienen información de adentro. Entonces están haciendo las cosas de manera tan quirúrgica que puedan ellos ejecutar esto en una transición. Y les aseguro porque es que Trump se ha vuelto un hombre predecible en ciertas cosas. Ajá. Les aseguro que les terminarán encarcelando a Delcy y a su hermano, ya verán. ¿Cómo entender, en cambio, el ritmo distinto al que va Cuba, en donde la asfixia económica, partiendo del bloqueo que le da Venezuela a su petróleo, ha sido fundamental para demostrar el fracaso social de esa isla, pero a unos extremos que casi son crueles? ¿Por qué tiene que seguir sufriendo la población eso para sacar a Díaz-Canel y toda la estructura represiva cubana que sigue intacta? Porque están negociando. Porque están negociando con Díaz-Canel a través del nieto de Fidel Castro. Y pronto, cuando la negociación esté concretada y cuando Díaz-Canel decida irse ¿a dónde? O a Turquía, o a Rusia, o a China, y cuando Raúl Castro decida el destino de su exilio, entonces vendrán los Estados Unidos igual, en una mañana de luna llena, lo de Maduro fue luna llena, lo de Irán, luna llena, y ya en abril, la primera semana vamos a tener luna llena. Entonces, quién sabe que coincida con una incursión en Cuba que les diga, señores, hasta aquí nomás, muchas gracias, pueden irse a sus destinos, y va a entrar ¿quién? Marco Rubio a poner las reglas y a reivindicar la historia no solo de su familia, sino de cientos de familias que se vieron forzadas a dejar su tierra. Lo último, le decía que quería incidir en los comentarios que usted hizo recién a propósito del giro que ha tomado el proceso por lo de Fernando Villavicencio, en donde en una declaración a WQ Radio, usted hacía notar el hecho de que Correa haya por Zoom dirigido una conversación con otro grupo de adeptos de él o vinculados al crimen o al asesinato, para apuntar la narrativa hacia la idea de que no fueron ellos, sino que seguramente fue Noboa, antes dirían que era Lazo, y ahora, ¿a quién? Ahora dicen que es el sicario. Creo que le están sobredimensionando al sicario poniéndole el título de autor intelectual. Y creo que tenemos un deber con el país todos, ¿no? De bregar para que haya un precedente y que se sancione a los responsables del execrable asesinato de Fernando. ¿Cómo asegurarnos de que el asunto termine bien? Yo creo que la fiscalía va por buen camino hasta el momento, pero tenemos una garantía los ecuatorianos, que es la acción persistente y vocacional de las dos hijas de Fernando, que no aflojan un solo día el tema de su padre. Yo creo que ese esfuerzo es encomiable y todos nosotros debemos aplaudir, sumar y apoyar el esfuerzo de las dos hijas de Fernando, que están tan entusiasmadas en que haya justicia, porque ellas saben que ese acto de justicia en la muerte de su padre, que no les va a devolver a su padre, Así es. pero no permitirá que en el futuro se produzcan otros asesinatos tan execrables como ese. Tenemos otra garantía los ecuatorianos, por lo menos para no salir de la democracia y al menos, como he destacado a lo largo del programa, contener la avalancha del socialismo del siglo XXI, que pataleos de ahogado, pero ahogándose puede arrastrar al resto en su entorno, que es que mantengamos la dirección, la lucidez, la claridad, perdón, pero sobre todo algo último que él reivindica y no podemos perder, la esperanza. Ojalá valoren, ya digo retribuyan, no lo necesitan. Ojalá valoren el aporte que este hombre patriota, ciudadano,
sigue haciendo este país a pesar de los reveses que ha tenido. Y a pesar de que ha sido malentendido, y en muchas ocasiones Quito le dio la espalda cuando él le ha dado la cara. Tengamos la generosidad, la utilidad de un político maduro como es este ya, después de todos esos avatares. Saberle dar el sitial que merecen, saben cómo, no eligiéndolo a nada, ni nombrándolo nada, sino aprendiendo de sus lecciones y poniéndolas en prácticas para que no haya sido en vano todo ese camino recorrido. Por eso esta entrevista, por eso un par que he hecho anterior, por eso las dos que me comprometo a hacer más adelante, porque yo creo que los periodistas que tienen mi recorrido, 51 años en televisión, pueden y deben darse el lujo de hacer honor a la historia cuando está viva, y no cuando se fue, ¿ya? No cuando se fue, no con un discurso en el cementerio, no con una bonita reseña biográfica, no con una apología extemporánea, en vida, hermano, en vida. Buenas noches. Vera a su manera.